Hay momentos en la vida que te sacuden, ¿verdad? De esos que te golpean fuerte. Uf, sí, momentos de crisis, de dificultad extrema. Exacto. Y te dejan, bueno, como desnudo, sin adornos, sin nada de lo superficial. Totalmente, despojado. Y ahí, inevitablemente, te preguntas, ¿qué queda de mí? ¿Qué es lo que emerge cuando todo eso, el estatus, las máscaras sociales, desaparece? Una pregunta potente, desde luego. Pues justo de eso vamos a hablar hoy. Queremos explorar un poco esta idea de cómo la adversidad, que siempre vemos como algo malo, puede ser, pues, un camino hacia la autenticidad. Ajá. Vamos a ver también la importancia del trabajo, del esfuerzo con sentido, y cómo eso de ser vulnerable, bueno, nos puede conectar con una fuerza interior que a lo mejor ni sabíamos que teníamos. Claro. Tenemos una mezcla interesante de fuentes, ¿sabes? Citas de filósofos, de escritores, análisis sobre la figura del héroe, y también textos que intentan, digamos, simplificar un poco estas ideas para el día a día. Suena bien. Una combinación completa. Sí, la idea es examinar todo esto a fondo, entender mejor cómo esos momentos tan difíciles, pues paradójicamente, pueden mostrarnos quiénes somos de verdad. Y cómo el esfuerzo honesto y la verdad personal nos guían. Eso, hacia una vida quizá más fuerte, más auténtica. Bueno, vamos a desgranar esto. Venga. Para empezar, hay un concepto que me llamó mucho la atención, de un autor, Steven Pressfield. Lo llama el momento en que todo está perdido. Uf, suena intenso. Y lo es. Él usa una anécdota que es casi de película, la de Frank Hopkins y su caballo Hidalgo en esa carrera mítica por el desierto de Arabia. Ah, sí, la conozco. Tremenda. Imagínate la escena. Miles de kilómetros. La meta ahí. Casi la tocas. Y de repente, el caballo, Hidalgo, su compañero, se desploma. Agotado. Al límite. Al límite total. Y Hopkins igual, física y mentalmente destrozado. Y tiene la pistola en la mano, ¿sabes? Para sacrificarlo. Un acto de piedad, sí. Qué momento. En ese instante, sin nada más, ¿qué le queda? Solo él, su esencia más pura, más básica. Exacto. Y lo fascinante aquí es que ese momento, aunque parezca muy literario, en realidad refleja experiencias muy reales, muy humanas. Claro, todos pasamos por algo así de alguna forma. ¿Sí? Momentos donde las máscaras caen, los roles que jugamos se disuelven. Es como un crisol, como decías antes, un crisol de la autenticidad. Me gusta eso de crisol de la autenticidad. Es que estas pruebas, estas situaciones límite, no están ahí para castigar, están para revelar. Te obligan a ver de qué estás hecho realmente. No es un juicio entonces. No, es una revelación. A veces, una revelación forzosa de quién eres en el fondo. Y muchas veces, ni tú mismo lo sabías hasta que llega ese momento. Es una idea fuerte, ¿eh? La revelación forzosa. Y parece que una de las cosas que a menudo se revela en ese crisol es nuestra relación con el esfuerzo, con el trabajo. Ajá. Pienso en Leo Tolstoy, por ejemplo. Él veía el trabajo como algo fundamental, no solo para sobrevivir, sino también espiritualmente. Sí, le daba mucha importancia. Hay una cita bíblica que él mencionaba de Tesalonicenses que es, bueno, muy directa. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Uf, sí. Es una visión exigente, sin duda, pero muy coherente con su pensamiento. Y si tiramos de ese hilo tanto en Tolstoy como en Goethe, por ejemplo, vemos que la crítica a la ociosidad no es solo por pereza física. No, va más allá. Se ve como un vacío espiritual. Casi como... Bueno, Tolstoy decía algo así como que el cerebro de una persona perezosa es el lugar favorito del diablo. Vaya. Y Goethe, desde otro ángulo, más naturalista, decía que la naturaleza no se detiene y ejecuta todo tipo de ociosidad, como si el estancamiento, la inacción voluntaria, fuera contra la propia vida. O sea que no es una cuestión moralista simple de ser productivo como lo entendemos ahora. No, creo que es más profundo. Tiene que ver con el movimiento inherente a la vida, al espíritu. La inacción prolongada lleva a la decadencia, a la atrofia. Entiendo. La clave, creo, que transmiten estas fuentes no es tanto avergonzarse del trabajo duro, por humilde que sea, sino de la ociosidad que se aprovecha del esfuerzo ajeno. Es una llamada a contribuir, a moverse. Al movimiento vital, sí, no al vacío existencial. Exacto. El problema no es descansar, claro, ni el ocio creativo. Es la inacción crónica, el vacío. Vale, lo pillo.
¿Y ese trabajo, ese esfuerzo con sentido? ¿Cómo se conecta con la confianza en uno mismo? Porque hay una frase que aparece bastante en las fuentes. La competencia genera confianza. Suena un poco simple, pero Pero tiene miga, ¿eh? No se refiere solo a competir contra otros, se refiere a la competencia como capacidad. como habilidad. Ah, vale. Como ser competente. Eso es. Cada vez que nos esforzamos en algo, aunque sea pequeño, y lo hacemos con honestidad, estamos construyendo algo más que un resultado. ¿Construyendo qué? Capacidad interna. Esa sensación de, oye, puedo hacer esto. Y esa sensación, que nace de la experiencia del esfuerzo real, es la base de la autoconfianza genuina. No la arrogancia, sino la confianza tranquila. Exacto. La que viene de saberse capaz porque lo has hecho, lo has vivido. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque entonces no va solo de los grandes logros, de los éxitos que se ven. No, claro. Va del proceso, del día a día, de esforzarse incluso en cosas que parecen, pues, insignificantes. Cada pequeño acto de compromiso suma. Precisamente. Y ese esfuerzo auténtico, claro, no ocurre aislado del mundo, ¿verdad? No, claro. Lo que nos lleva a otra dimensión que también destacan las fuentes, la honestidad y la necesidad de conectar con otros. Ajá. Hay una idea muy práctica ahí. Admitir lo que no sabes. Decirlo en voz alta. Parece que eso aumenta las probabilidades de que alguien te ayude. Es curioso porque vivimos en una cultura donde a veces parece que hay que aparentar saberlo todo. Totalmente. Pero es un acto de vulnerabilidad que, mira qué curioso, nos fortalece. Nos abre a la ayuda, al aprendizaje. Es lo contrario a tener que esconderse, ¿no? Las fuentes lo señalan como una alarma. Esconderse para hacerlo, mentir para cubrirlo, borrarlo para evitar que se vea. Uf, sí, eso es una señal clara. Cuando hacemos eso, en el fondo sabemos que algo no va bien, que nos alejamos de nuestra verdad. Totalmente. Esas acciones, el secretismo, la mentira, indican una desconexión, que estamos actuando en contra de nosotros mismos, de nuestros valores. Y eso, a la larga, ¿Te agota? agota y destruye. La honestidad, aunque duela a corto plazo a veces, es el camino a la integridad, a la paz interior al final. Y esa honestidad de cada mundo, esa integridad, ¿cómo afecta al grupo, al colectivo? Me viene una frase de Simon Sinek, que citan: la oportunidad no es descubrir la empresa perfecta para nosotros, es construir la empresa perfecta los unos para los otros. Es una conexión vital, sí. La idea es que ser auténtico y honesto no es solo para uno mismo. No es egoísta. No, cuando la gente en un grupo, una empresa, una familia, da igual, actúa desde un lugar de verdad, de transparencia. Se crea confianza. Y la confianza es el pegamento. Exacto. Es lo que mantiene unido cualquier sistema social sano. La fortaleza del grupo se basa en la integridad de las personas que lo forman. Cuando cada uno aporta su verdad, se construye algo más sólido para todos. Tiene todo el sentido, la verdad. Ahora, si te parece, tocamos un tema que suele dar respeto: el dolor. Uf, sí. Tema complicado. Nuestra reacción natural es huir, ¿no? Taparlo, anestesiarlo como sea. Pero aquí proponen algo diferente: desarrollar una relación íntima con nuestro dolor. ¿Qué significa eso? Suena difícil. Suena difícil porque va a contracorriente, claro. La cultura actual busca la solución rápida al malestar. Pero la idea no es quedarse ahí, en el sufrimiento. Entonces, ¿qué es? Es escucharlo, tratar el dolor, el emocional, el psicológico, no como un enemigo, sino como un mensajero. ¿Un mensajero? Sí, un mensajero que quizá te está diciendo, oye, te has desviado, o aquí hay una herida que necesita atención, o esto es importante para ti y lo estás ignorando. Como una especie de sistema de alarma interno. Algo así, sí. Si conectamos esto con el panorama general, el dolor, si lo escuchamos, puede ser una guía inesperada hacia esa autenticidad de la que hablamos. Vaya. Al prestarle atención, en lugar de silenciarlo, podemos descubrir qué nos importa de verdad, qué límites hemos cruzado, qué necesitamos cambiar para vivir más alineados con quienes somos. Es exigente, pero transformador potencialmente. Sí, requiere valentía. Valentía para no mirar hacia otro lado. Desde luego. Y esto nos lleva a buscar quizá algo de sabiduría práctica para manejar todo esto en el día a día. Las fuentes recogen consejos de muchos sitios. Séneca, por ejemplo, vive de acuerdo con la naturaleza de las cosas. Buscar la armonía, sí, con la vida y con uno mismo.
Y Van Gogh, desde otro ámbito, el arte, decía algo precioso. Haz lo que se hace con amor. Está bien hecho. Esa frase de Van Gogh es clave, creo. Sugiere que la calidad de lo que hacemos no depende solo de la técnica, Sino de la intención. de la motivación. Cuando algo nace de un cuidado genuino, de una conexión real con la tarea o con la persona, eso tiene una integridad, una verdad que se nota. No es solo ser eficiente, es resonancia. Eso, resonancia, me gusta esa palabra. Y también hay guías más, más directas. Casi un pequeño manual que sale de todo esto. Una fuente dice, sé elegante, actúa con amor, revisa tus motivos, vigila tu actitud, perdona. Sí, a primera vista pueden sonar un poco a consejos morales de toda la vida. Un poco manidos, quizá. Podría ser, pero si los vemos con la lente de la autenticidad que estamos explorando, Cambian. cambian, sí. No son tanto mandamientos externos, que hay que cumplir sí o sí, son más bien cualidades que tienden a surgir solas cuando estás conectado con ese núcleo verdadero. Como un resultado natural. Actitud como responsabilidad, el perdón como soltar lastre. Son el fruto de estar alineado, más que el requisito para estarlo. Me gusta verlo así. Y hay un proverbio japonés que citan que me parece simplemente genial. Somos tontos tanto si bailamos como si no, así que más vale que bailemos. Es buenísimo. Es liberador, ¿verdad? Mucho. Reconoce que la vida va a traer dificultades, momentos incómodos, hagas lo que hagas. No lo controlamos todo. Imposible. Pero sí podemos elegir cómo respondemos. Podemos quedarnos quietos, paralizados por el miedo al ridículo, al fracaso, al dolor, o podemos elegir bailar. Comprometerse con la vida. Eso. Actuar desde nuestra verdad. Asumir riesgos, aunque nos sintamos torpes o con miedo. Ya que estamos aquí, en la fiesta de la vida, pues mejor intentar bailar, ¿no? A nuestra manera. Exacto. Y muy ligado a eso, la cita de Thich Nhat Hanh. Mantener el cuerpo sano es una expresión de gratitud hacia todo el cosmos. Qué bonito. A veces vemos el cuidarse como algo egoísta o secundario, pero él lo eleva. Lo conecta con todo. Cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, es honrar el regalo de existir. Es responsabilidad y gratitud, no vanidad. Es interesante cómo uno de los textos intenta, simplificar todo esto. Lo titula algo así como El secreto de ser tu verdadero ser. Intenta bajarlo a tierra. A lo cotidiano, Sí. Habla de cómo estos principios no son solo para las grandes crisis épicas. como la de Hidalgo en el desierto, claro. Exacto. Sino para los pequeños desafíos. Suspender un examen, que un amigo se mude, las tareas de casa que te dan pereza. Y es un buen ejercicio pensarlo así. Porque la autenticidad no se juega solo en los grandes momentos, se juega cada día. En las pequeñas elecciones. Exacto. Ese texto viene a reforzar los mensajes clave que hemos ido viendo. Las dificultades revelan quién eres, cuidarte te permite cuidar mejor, el trabajo honesto importa, la honestidad es clave, necesitamos a los otros, el dolor enseña si escuchas y merece la pena atreverse a intentar, a bailar. Entonces, si tuviéramos que sacar la esencia de todo esto, ¿cuál dirías que es? A ver, yo diría que la fortaleza real, la autenticidad que perdura, no viene de evitar lo difícil ni de construir una fachada perfecta. No. Emergente, de elegir una y otra vez ser valiente, que no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Ser honesto y actuar con compasión, hacia ti y hacia los demás. Sobre todo ¿Sobre todo cuándo? cuando las cosas se ponen feas. La autenticidad no es un estado final, perfecto, es un proceso. Es ser tú mismo, con todo lo que eso implica. Con todas las complejidades. Claro. Y esto pues plantea una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo pasamos de entender esto con la cabeza a vivirlo de verdad? No es fácil. No, no lo es, desde luego. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha? Pues creo que ese desierto, ese crisol del que hablábamos, nos llega a todos, de una forma u otra. Tarde o temprano. Que ya no sea una carrera a caballo por Arabia, claro, pero puede ser una pérdida, un fracaso, una enfermedad, una crisis o incluso la rutina que agota. La cuestión no es si vamos a pasar por pruebas, porque vamos a pasar. La cuestión es cómo elegimos responder cuando nos sentimos reducidos a lo esencial. Ujú. Las historias de héroes nos atrapan porque justo ahí, en ese momento límite, descubren algo. ¿El qué? Que esa esencia desnuda, esa verdad interior, es suficiente.
Es más, es la fuente de su fuerza, de su capacidad de amar y de actuar con sentido. Y quizá, por dejar una última idea ahí flotando, pensando en esa conexión entre trabajo con sentido, autenticidad y esa resistencia natural al estancamiento que decía Goethe, Sí. podríamos preguntarnos, ¿hay algún aspecto de nuestra vida, quizá uno que vemos como menor, ocioso, sin importancia, donde podríamos encontrar una oportunidad para descubrir algo de nosotros mismos si nos implicáramos más conscientemente? Como un pequeño experimento. Exacto. No como una obligación más, sino como un acto voluntario de explorar nuestra naturaleza esencial a través de la simple acción. ¿Qué podría revelarnos ese hacer, aunque parezca trivial, sobre quiénes somos en el fondo?